no son todas, pero son una muy buena parte de las técnicas que vamos a estar revisando, técnicas de análisis. Entonces, cada una de ellas pues tiene un objetivo diferente, ¿verdad? Y lo que estaríamos buscando es dedicar más tiempo y enfocar más tiempo en aquellas técnicas que vayamos viendo que van a tener mayor uso, mayor provecho y beneficio en los proyectos que ustedes van a estar realizando, ¿verdad? Entonces, en el tema que tiene que ver con estas técnicas, yo creo que la primera pregunta que deberíamos nosotros revisar y acordar, tener ahora sí que entendido, es los tipos de hipótesis que pueden llegar a haber en una investigación, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario de esta pregunta que estoy haciendo? ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? No en términos de las hipótesis nulas o las hipótesis de investigación, sino más bien en términos de la taxonomía de las preguntas que queremos resolver, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son esos tipos de hipótesis a las que me refiero? No sé si entran aquí, pero pudiesen ser las hipótesis causales. Sí, las hipótesis de causalidad son una, sí. Hay 4 tipos de hipótesis y una de ellas es precisamente la que acaban de comentar, las hipótesis de causalidad. Y precisamente lo que buscamos nosotros en esas hipótesis es determinar la significancia de los impactos que estamos obteniendo al momento de generar nuestros modelos. O sea, con esto lo que estamos diciendo es que no solamente importa el grado de impacto del coeficiente, del factor que estamos analizando en términos de causalidad, sino también es importante comprobarlo desde el punto de vista de significancia, ¿verdad? Y esa prueba de significancia es precisamente el elemento que da peso, que da importancia a las hipótesis de causalidad. Si no logramos nosotros llegar con un coeficiente con un nivel mínimo de significancia, no vamos a poder comprobar la hipótesis de causalidad, ¿verdad? Bueno, esa es una de las hipótesis de las 4 que acabo de mencionar. ¿Hay alguna otra que se les ocurra o que hayan escuchado? Atributiva. ¿Atributivo? Sí. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. ¿Si me lo explica? Pues yo leí algo que decía que las hipótesis atributivas eran las que se usaban para describir hechos que ocurren entre las variables. Es describir hechos que ocurren entre las variables. Sí, que se usaban para explicar y describir fenómenos reales y mensurables. Pues sí, decía que existían asociativas, atributivas, causales. Eso fue lo que dije. No sé si estará bien o no. No, fíjese, bueno, no lo había escuchado, pero no conozco ningún paper que haya manejado ese tipo de hipótesis. Podemos nosotros hablar de causalidad entre variables independientes y dependientes, sí, es causa y efecto, pero me parece que en el ejemplo que usted hablaba de atributivos, que son relaciones entre variables, así lo dijo, ¿verdad, Lorraine? Sí, La sí. primera pregunta que yo tendría es esas relaciones entre variables, pues estamos hablando de variables que son de causa y efecto o son variables que no necesariamente tienen esa relación, porque habla de atributos entre variables o relaciones entre variables, pero no me queda claro qué intención se busca con ese tipo de hipótesis. Pero bueno, si usted luego nos puede traer algo de información a la sesión, pues sería útil para poder tener mayor contexto de lo que menciona. ¿Algún otro tipo?
¿Por qué creen ustedes que es importante esta pregunta que les estoy haciendo? Digo, más allá de la teoría que francamente no, yo no soy mucho de teoría, yo soy más de números y de accionables. ¿Cuál creen que sea la razón por la que es importante distinguir estos 4 tipos? Bueno, yo creo que puede ser para el enfoque o hacia dónde nos vamos a dirigir en nuestra investigación. Correcto, me parece bien, sí, porque fíjense, con los mismos datos, nosotros sin saber podemos contestar diferentes tipos de preguntas, ¿eh? Fíjense, sin saberlo, sin tenerlo planeado, potencialmente podemos contestar diferentes cosas que no tenemos planeado, pero que finalmente pueden enriquecer una investigación. Claro, ese no es, digamos que el método, vamos a decir, el mejor método es que nosotros planeadamente, deliberadamente, tengamos bien conceptualizadas nuestras preguntas que queremos contestar y en función a esas preguntas apliquemos las mediciones y las técnicas de análisis que permitan contestar esas preguntas. Y es ahí precisamente en esta forma planeada, estructurada y deliberada que nace la pregunta de cuáles son los 4 tipos de hipótesis, ¿verdad? O sea, no es trivial, simplemente es tratar de planear lo que queremos nosotros contestar en una investigación. Ya dijimos que las hipótesis de causalidad pues buscan determinar cuáles son las variables que tienen mayor significancia en el impacto de las variables, de los factores independientes con respecto a las variables de respuesta, pueden ser varias, pero hay otras preguntas que también podemos contestar. Por ejemplo, si yo quisiera saber si en cierto grupo comparado con otro grupo tengo un comportamiento o una explicación diferente del fenómeno, del problema, entonces ya no estaríamos hablando de querer determinar los factores que explican un problema, sino lo que queremos es saber si los factores que explican un problema en un grupo son iguales o diferentes a los que ocurren en otro grupo, ¿verdad? Y esto se parece mucho a lo que ocurre cuando quiero hacer análisis transversales. En un análisis transversal, en el mismo momento del tiempo, estoy generando una comparación de grupos. En el mismo momento, diferentes grupos, 2 o más grupos. Pero fíjense, este enfoque de hipótesis de diferencia de grupos, ese es el segundo tipo de hipótesis, y digo segundo porque el primero dijimos que eran los de causalidad, vamos a dejarlo en ese orden. Las hipótesis de diferencia de grupos no solamente pueden ser transversales, sino que también podrían ser longitudinales. Desde luego es la misma técnica de análisis, pero aplicado de una manera diferente. No sé si está claro, está entendido a lo que me estoy refiriendo. Sí, doctor. Estaríamos aplicando ahora una comparación de 2 grupos en el tiempo, longitudinalmente hablando. Uno, a lo mejor, en el tiempo 1, que es, digamos, antes del COVID, comparado contra los efectos o los factores que hacen diferencia en el tiempo COVID, en la nueva normalidad, ¿verdad? Entonces, poder comparar esos 2 grupos haría necesario aplicar una hipótesis de diferencia de grupos. Voy a empezar aquí a mencionar las técnicas. Ya llevamos 2 tipos de hipótesis, las hipótesis de causalidad, las hipótesis de diferencia de grupos. ¿Ven ustedes de esta lista de técnicas cuáles de ellas me sirven para una cosa y para la otra? Vamos a empezar con las de diferencia de grupos. ¿Cuáles de estas técnicas me pueden servir para eso? En la nova ahí dice Group Difference Test, ¿será ese, doctor?
Sí, me imagino que te refieres al One Way Cinco. ANOVA que viene aquí el 5, ¿verdad? Sí, ese es doctor. esa es una de las técnicas precisamente que sirve para hacer diferencia de grupos. Voy a terminar de contestar la pregunta. Aparte de la técnica 5, la técnica 4, 3 y 2, es decir, de la 2 a la 5, todas estas técnicas son técnicas que me ayudan a contestar hipótesis de diferencia de grupos. Vamos luego a entender la diferencia entre estas 4 diferentes técnicas, en qué caso se usa uno o se usa el otro. ¿Qué pasa con las hipótesis de causalidad? Bueno, las hipótesis de causalidad, ya lo decíamos, es cuando queremos encontrar las relaciones y los efectos que hay de las variables independientes con respecto a las variables de respuesta. Y para ello podemos usar la técnica 6, la técnica 8 y la técnica 13. La técnica 13 no viene aquí, pero es la de ecuaciones estructurales, que es parte de lo que vamos a ver en el curso, ¿verdad? Fíjense, 3 diferentes técnicas para un mismo fin, que es hipótesis de causalidad. ¿Alguna pregunta? Ustedes anoten ahí la técnica número 13, que es ecuaciones estructurales. Preguntas hasta aquí. Ya van 2 tipos de hipótesis. Vamos a ahorita comentar las otras. La verdad es que la mayor parte de las hipótesis que han habido en la historia del doctorado en la escuela, pues han sido alrededor, mayormente por mucho, las de causalidad. Algunos compañeros candidatos han hecho una mezcla también de hipótesis de diferencia de grupos, muy pocos lo han hecho, pero las otras 2 que voy a comentar, francamente, han sido 2, 3 alumnos y todos ellos han sido en los cuales he participado yo como director de tesis, ¿verdad? No es casualidad que haya sucedido así. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de mencionar las otras 2 tipos de hipótesis? No, doctor. Muy bien. Bueno, voy a comentar la tercera tipo de hipótesis, que la verdad no me va a llevar mucho tiempo hacerlo porque es muy sencilla. Son las hipótesis de correlación. Las hipótesis de correlación son hipótesis que se pueden resolver a través de la técnica 7. Para la técnica 7. La técnica 7 es la técnica de correlación bivariada. Es un test en el cual se busca medir el tamaño de la correlación que hay entre variables, así como también la significancia que hay entre esas variables. Para hacer hipótesis de correlación, pues es el análisis factorial, que es la técnica número 11, aunque esta técnica tiene todavía un propósito mucho mayor, que es la de reducir las dimensiones, reducir la cantidad de dominios y variables con los cuales puedo explicar un constructo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. No quiero dedicar mucho tiempo en este tercer tipo de hipótesis, las de correlación. No son muy usuales porque generalmente un investigador, cuando busca probar en qué forma se relacionan las variables, en realidad lo busca hacer más sobre la base de la causalidad que sobre la base de la correlación. No sé si hay alguna duda hasta aquí antes de ahora sí mencionar el cuarto tipo de hipótesis. Doctor, a mí nada más me viene a la mente, en ninguno de los casos se contrapondrían, ¿verdad? No. Es decir, podría en un momento dado mi estudio aplicar las 3 técnicas, las 3 hipótesis. De hecho, las 4, ¿verdad? Particularmente la cuarta, para mí, es la más importante de todas. Lamentablemente, es la de las que menos se usan en la escuela. La voy a mencionar, pero sí, definitivamente no están contrapuestas, son completamente complementarias. Gracias. Bueno, el cuarto tipo de hipótesis son las hipótesis de optimalidad. Y las hipótesis de optimalidad lo que buscan comprobar es precisamente la optimalidad o la optimización que puedo yo encontrar
al momento de querer resolver un problema en el cual busco ya sea minimizar o maximizar un objetivo o una función multiobjetivo, ¿verdad? Ese tipo de restricción, de hipótesis, en general se busca cuando no solamente se requiere encontrar la forma en la cual las variables pueden contribuir a obtener un resultado, sino que además de eso, se busca encontrar la combinación óptima en la cual esas variables o esos factores pueden contribuir a mejorar una métrica, un objetivo, ¿verdad? En este caso, casi siempre asociado a una variable de respuesta, que sería en este caso la variable dependiente, que no tiene que ser una, pueden ser varias que estemos buscando optimizar, que estemos buscando modelar. Esas hipótesis de optimización o de optimalidad, pues son las que me ayudan finalmente a encontrar la mejor forma, la forma óptima en la cual puedo yo instrumentar una decisión, ¿verdad? Una toma de decisiones. ¿Alguien iba a preguntar algo? Doctor, en mi caso, a menos así lo visualizo, para entender un poquito este último ejemplo, es decir, si yo tengo una serie de variables, usted en la clase pasada hizo hacer el comentario de que preferiría más que muchos ítems, muchas variables. Sí. Y en ese sentido, en el determinar cuáles o qué conjunto de esas variables sería la más adecuada para solucionar el problema. No. Esto va más allá, ¿verdad? Lo que tú acabas de describir, Horacio, es la definición de causalidad. Tú estás buscando encontrar de entre todas las variables cuáles son aquellas que generan causalidad. Y fíjense, voy a tomar tu comentario, Horacio, en el sentido de que ¿por qué buscaríamos nosotros encontrar con la menor cantidad de variables la mayor cantidad de la explicación? ¿Por qué quisiéramos nosotros encontrar esa definición en la cual encontremos una varianza explicada en la variable de respuesta que sea suficientemente grande? Eso se refleja en la varianza explicada. Si yo quisiera encontrar esa varianza explicada, ¿por qué quisiera hacerlo con pocas variables? ¿Alguien tiene la respuesta? Y si te fijas tú, Horacio, y creo que no eres la única persona a la que se lo comenté, una cosa es cuántas variables yo quiero tener a la entrada de un modelo, la entrada, que yo dije, y se lo dije no solamente a Horacio, sino también a algunos de ustedes, siempre se busca que sea la mayor cantidad de variables a la entrada, pero a la salida del modelo resultante, lo que acabo de mencionar es exactamente lo opuesto, que sea la menor cantidad de variables. Eso es la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué quisiera yo a la salida tener la menor cantidad de variables que expliquen lo mayor posible en la variable de respuesta? ¿Alguien sabe? No, doctor, yo no sé, doctor. Muy bien. Bueno, es parte de lo que es importante que ustedes busquen contestar al momento de estar proponiendo un modelo. En la medida en la cual ustedes tengan más variables que expliquen un modelo, pueden suceder dos cosas. Una es que efectivamente todas las variables contribuyan a aumentar la explicación del modelo, la explicación de la variable de respuesta. Pero también lo otro que puede estar sucediendo, y ese es el punto,
al que quiero llegar, es que van a empezar a surgir variables que en ese conjunto estén correlacionadas entre sí. Simplemente por el hecho de tener mayor cantidad de variables en un modelo, pues la probabilidad de que estén correlacionadas entre sí esas variables aumenta. ¿Alguien me podría explicar el porqué de esto? Estoy hablando de las variables independientes, ¿verdad? De las que estamos, de las que estoy preguntando. ¿Por qué aumenta la probabilidad de que estas variables aumenten la probabilidad de que estén correlacionadas? No se lo imaginan. Pues no sé, doctor, si sea por el número de variables. Claro, ¿verdad? Déjenme poner, a mí me gusta mucho poner ejemplos coloquiales, ejemplos sencillos para que la gente los entienda. Es como una pareja, una pareja, una familia, entre más hijos tengan, pues la probabilidad de que se empiecen a parecer algunos con otros, pues aumenta, ¿verdad? Porque pues al final todos los hijos vienen de donde mismo, ¿verdad? Supuestamente. Entonces, si lo que esperamos es que los hijos sean completamente diferentes, pues es muy poco probable, ¿verdad? En términos naturales, pero en términos naturales también, entre más hijos se tenga, pues más va a aumentar la probabilidad de que empiecen a parecerse entre ellos. Ahora, ese efecto de correlación entre las variables independientes genera un problema, y es precisamente la razón por la que quisiéramos disminuir, déjenme utilizar esta palabra, optimizar la cantidad de variables que quiero a la salida del modelo. Este término de optimización que acabo de mencionar no tiene nada que ver con las hipótesis de optimalidad, es algo diferente. Y la razón por la que estoy abundando en este tema es porque Horacio me preguntó que si las hipótesis de optimalidad tienen que ver con esto que estoy comentando. ¿Por qué creen ustedes, o más bien, qué es el problema que ocurre cuando empiezo a tener alta correlación entre las variables independientes? ¿Qué problema creen ustedes que ocurre? Pues para mí, doctor, el problema de que entre las variables tengan una alta correlación es que podría ser, es una idea, que las dos variables estén midiendo lo mismo y no tengan variancias diferentes. Es una idea. Es correcto. Irving, ¿verdad, Irving? Sí, doctor Irving, sí. Sí, efectivamente, voy a aumentar la probabilidad de que la variable 1 con la variable 3 pues estén correlacionadas y estén midiendo lo mismo, como tú acabas de decir, o que la variable 2 y la variable 5 suceda lo mismo, o inclusive puede darse el caso de que 3 o más variables estén midiendo lo mismo, lo cual es catastrófico, ¿verdad? Porque pues al final todas las mediciones que supuestamente eran variables diferentes, pues todas están midiendo básicamente lo mismo. Ahora bien, el hecho de que midan lo mismo y que no tengan varianza entre ellas, ¿qué problema genera? ¿Alguien me podría decir? En pocas palabras, lo que Irving dijo que ocurre, ¿a qué problema me lleva? Me lleva a un problema todavía más fundamental. ¿Alguien sabe? ¿Por qué razón quisiera yo, con la menor cantidad de variables, lograr maximizar la varianza explicada? ¿Por qué quisiera eso? ¿Por qué no quisiera yo trivialmente meterle todas las variables que se me ocurran y con ello, si yo ya sé que con eso voy a lograr maximizar la R cuadrada, la varianza explicada, pues ¿por qué no me conformaría con eso en lugar de estar midiendo el ratio de varianza explicada contra palancas, contra variables usadas, contra factores usados? ¿Por qué? ¿Alguien Doctor, sabe? me gustaría comentar, solo que no sé qué tan bien o mal está, ¿verdad? Pero tal vez, por ejemplo, como la ecuación de E igual a mc cuadrado, o sea,
se requiere, tal vez tendríamos que hacer muchos cálculos para llegar a algo simplificado, o en el área de inversiones igual, tal vez con 3 máquinas podemos hacer el trabajo que hacen otros con 30 máquinas. Obviamente el inversionista quiere hacerlo con menos máquinas, le cuesta menos y obtener el mismo rendimiento, pero creo que está reforzando nada más lo que usted ya dijo, la verdad. Sí, no, y tienes, y lo que estás comentando, Irving, tiene completamente lógica y es la razón, no desde un punto de vista mecánico ni desde un punto de vista productivo, pero sí desde un punto de vista económico, ¿verdad? No es lo mismo utilizar 2 máquinas, no sé si están viendo mi ejemplo. Esto es un modelo de regresión. Esta es la tabla NOVA. Si se fijan, yo con 2 variables en este modelo estoy buscando explicar la mayor parte de la varianza posible, la varianza de la explicación de la variable de respuesta. Entonces, si se fijan, la métrica que estoy usando aquí no es la R cuadrada. La métrica que estoy usando aquí se llama F de feature, o es el valor calculado F. F viene de feature. Voy a explicar ahorita, no en el detalle que lo voy a hacer después, pero es esta métrica que sale de la varianza que está siendo explicada por el modelo, con 2 variables, contra la varianza que no logro explicar por el modelo, tomando en cuenta 106 elementos en la muestra. En este caso son 106 elementos, mediciones que tengo en la muestra. Si yo quisiera comparar la varianza que sí explico entre la varianza que no explico, eso me daría el valor de la F calculada, que es el criterio que se usa para encontrar el modelo óptimo. ¿Hasta aquí alguna duda? Si se fijan, dividen este valor entre este valor y les da el valor de la F calculada. No es la R cuadrada la que se usa para determinar el modelo óptimo. No sé si hay alguna pregunta. No es la R cuadrada porque la R cuadrada solamente mide la varianza explicada. Y ya dijimos que entre más variables, siempre va a aumentar la varianza explicada. No. Lo que quiero es economizar, darle un sentido económico. Con la menor cantidad de máquinas, así como dice Irving, con la menor cantidad de variables, lograr optimizar este ratio. Este ratio es varianza explicada con 2 máquinas entre varianza no explicada a lo largo de todos los elementos de la muestra. En este caso son 106, aunque aquí se van a dar cuenta que se está dividiendo entre 104. Les voy a explicar esto más adelante cuando ya veamos a detalle la regresión ANOVA. Ahorita es simplemente este valor, varianza explicada entre varianza no explicada, me da el valor del ratio que busco optimizar, F calculada. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor, yo no sé si esté bien, pero lo de la pregunta que tenía de por qué tantas variables, que como que he estado razonando todo. Sí. ¿No será porque va a ser más difícil predecir, o más bien va a ser poco preciso el modelo? Sí, es usted, Fabiola, ¿verdad? No, Cintia. Cintia, a ver, Cintia. La pregunta que usted me hace en relación a las variables que quisiéramos que fueran muchas, entre más mejor, ¿se refiere a las variables a la entrada o a la salida del modelo? A la entrada. Muy bien. Más, sí, a la entrada. Porque, bueno, lo que yo pensaría, como que mi razonamiento, sí, viendo más o menos lo que está explicando, es que de tantas variables que va a haber y de tanto que queremos medir, en sí no vamos a resolver bien el problema que queremos. Bueno, va la explicación. Ajá. O sea, el que yo logre optimizar el modelo, llámese optimizar el modelo, ya lo dije, a través del criterio de la F calculada, que es el ratio de varianza explicada entre varianza no explicada. El que yo logre hacerlo y llegue a ese ratio óptimo con una cantidad de variables que sea 2, comparado a otro escenario con que sea 3,
¿cuál de los dos escenarios ustedes preferirían? ¿Preferirían un modelo en el cual tengan 3 variables que logren maximizar la varianza explicada contra la no explicada, o preferirían 2 que lo logren? Estamos hablando no de la varianza total, sino del ratio de varianza explicada entre varianza no explicada. Si se fijan, la varianza no explicada es la que tiene que ver con el error, ¿verdad? El residual. El residual y el error es lo mismo, ¿verdad? Preferirían, en otras palabras, ustedes en su modelo de salida, no el de entrada, el de salida, ¿preferirían 2 variables o 3 variables? Creo que la respuesta es muy obvia. ¿Ustedes qué preferirían? 2. A Chihuahua. 3, ¿no? No, y si se pueden 4, si se pueden 5, mejor. Les voy a explicar, o sea, es lo que uno quisiera. Desde luego, el problema es que la técnica de regresión, el modelo de regresión es un sinodal muy difícil. Muy difícil porque les va a tumbar bien feo el número de variables significativas que hay a la entrada con respecto a la salida. El modelo de regresión lo que va a tratar de hacer es maximizar este valor. Y si para maximizar este valor no conviene tener 3, sino conviene tener 2, no conviene tener 5, sino conviene tener 3, el modelo de regresión va a tumbarles las variables para lograrlo. ¿Está entendido lo que estoy comentando? Yo quisiera 5 en lugar de 3. Yo quisiera 3 en lugar de 2. Pero el modelo de regresión no busca ese criterio de elección. El criterio de elección es maximizar este ratio, ¿verdad? Y si para maximizar este ratio, varianza explicada entre no explicada, la forma de lograrlo es quitando la tercera variable y nada más dejando 2 variables, pues ese es el que les va a presentar. Este es el modelo que aparece aquí como modelo número 1. Solamente quedaron 2 variables a la salida. La tercera, cuarta, quinta variable, etcétera, todas me las mató el modelo de regresión. Entonces, a la pregunta que hacía yo qué quisiera, pues yo quisiera que hubiera muchas variables explicativas al final, a la salida del modelo, porque de alguna manera, ya habiendo descontado, fíjense bien, habiendo descontado este ratio, este ya está descontado. Si yo logro en mi tesis reportar que yo logré comprobar 5 variables como significativas y relevantes en mi tesis, pues para el ego del investigador es mucho más atractivo decir 5 que decir 3 o decir 2. No sé si me estoy explicando. Sí, entendido. Yo lo veía desde el punto de vista de que resultaba más práctico explicarlo con pocas variables que con muchas. Pero desde lo que usted comenta, pues tiene razón. En la medida que la investigación, nuestro estudio, concluye que hay una serie de variables que van a, o que tienen relación o que explican nuestro modelo, pues es mejor para nosotros. Claro, eso ayuda al ego y ayuda al mensaje que yo quiero transmitir al finalizar mi proyecto de tesis, ¿verdad? Porque todas las variables que yo adopté al principio, pues salieron relevantes, y eso a mí me ayuda al momento de hacer la comunicación de mi mensaje. Ahora, doctor, ¿eso sucede? Bueno, déjenme ahora sí ir al punto que quiero llegar, de que es dado que el modelo de regresión es un sinodal muy duro, muy difícil. La única manera de yo lograr que aquí a la salida, fíjense, esto ya es a la salida, no es a la entrada, ¿eh? La única manera de que yo a la salida logre obtener una cantidad interesante de variables significativas que de alguna manera están alineadas al criterio del cálculo de la F, que es varianza explicada entre no explicada. La única manera de que este valor sea un valor de número de variables, una cantidad decente,
que no sea una variable o dos variables las que queden a la salida. La única forma, pues, es siendo muy inteligente en las variables que yo voy a usar a la entrada. Porque si a la entrada, perdonen por la expresión, si a la entrada voy agachado, voy jodido, pues imagínense a la salida. Si yo en la entrada tengo una cantidad de variables que es muy limitativa, que es limitante, porque solamente estoy considerando 5 variables o 4 variables a la entrada del modelo, pues imagínense lo que va a pasar a la salida, ¿verdad? En otras palabras, si voy a la guerra, ¿cuántos fusiles yo me llevaría, verdad? ¿Cuántas balas yo me llevaría? Todas las que pueda, ¿no? A la entrada, al modelo de la entrada. A la parte de la salida, pues yo voy a reportar aquel modelo, ¿verdad? Aquel modelo con el cual yo logre cruzar el umbral mínimo de la F calculada, y que además reporte la máxima cantidad de variables posible para cubrir mi ego. Y que aparte no sean multicolineales. Es decir, que el diagnóstico de multicolinealidad haga check, que todo está en orden. Entonces, fíjense, ya les di la regla de oro en modelo de causalidad, en una hipótesis de causalidad. Es un modelo que cruce el umbral de significancia que marca la F. Ahorita les voy a explicar cuál es ese umbral, pero que además incluya la mayor cantidad de variables posibles para con ello poder yo sentir que logré comprobar todas las variables que yo me propuse al principio, y que además no sean multicolineales. Esos son los 3 criterios. ¿Preguntas de lo que acabo de mencionar? No, doctor. Muy bien. Bueno, pues ese es la explicación. Y no sé ahora sí, Cintia, el por qué hace sentido que a la entrada no tengamos pocas variables, ¿verdad? Sino que a la entrada, pues yo creo, ¿verdad? Yo creo que hay que tener muchas variables, hay que tener muchas balas, porque la batalla va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, fíjense, todavía no he hablado de los ítems, estoy hablando de las variables, pero bueno, voy a mencionar de una vez, voy a comentar del tema de los ítems. Este tema de los ítems, posiblemente ustedes se hayan dado cuenta que en muchos de los instrumentos de medición que ustedes traen muchos ítems que están teóricamente o supuestamente buscando medir una variable, un constructo. Estamos en eso, ¿verdad? Creo que a todos les encontré eso, ¿verdad? Que traen muchos ítems en cada variable. Muy bien. Ahora bien, comparen ese escenario. Si yo les estoy pidiendo que tengan muchas variables en lugar de pocas variables a la entrada, y si aparte ustedes en cada variable tienen muchos ítems, ¿qué creen que va a pasar con la economía del instrumento de medición? ¿Va a favorecer la economía o va a entorpecer la economía del instrumento de medición? La va a entorpecer, ¿no? La va a afectar, es correcto, porque haciendo los números, haciendo la aritmética, si yo tengo en promedio 10 ítems por cada variable, es un ejemplo, y no estoy exagerando porque lo he visto, y si aparte yo les estoy diciendo que no manejen 5 variables, sino que manejen 10 variables para terminar de entender todos los factores que están afectando a un problema, si fuese así, entonces, pues no es lo mismo que yo esté manejando 5 por 10, 50 ítems, no, 50 por 10, sí, 5 por 10 me da 50 ítems, que estar manejando 10 por 10, que serían 100 ítems, ¿verdad? El cambio de 5 variables a 10 variables, manejando un promedio de 10 ítems por variable,
pues me da un instrumento que va a tener 100 ítems, lo cual es muy costoso desde el punto de vista económico, ¿verdad? Desde el punto de vista del costo-beneficio que voy a obtener al momento de querer aplicar una medición, aplicar una encuesta, ¿verdad? Entonces, Cintia, ahí está la explicación, ¿verdad? Del por qué conviene tener muchas variables a la entrada y pocos ítems en cada una de las mediciones. Esa es una razón. Antes de dar la segunda razón, quisiera saber si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. No, todo sí está bien. Ok. Voy a comentar ahora otra razón complementaria del por qué no conviene tener tantos ítems en cada variable, en cada constructo. Voy a poner esto así. ¿Cuál es la probabilidad de que yo logre en 10 ítems lograr tener una correlación alta entre los 10 ítems? Una correlación que sea consistentemente alta entre los 10. ¿Creen que sea más fácil encontrar una correlación alta cuando son 5 o que cuando son 10? Estoy hablando de 10 ítems o de 5 ítems o de 3 ítems. ¿En dónde creen ustedes que va a ser más fácil encontrar una buena correlación interna y en dónde va a ser más difícil encontrar una correlación interna? ¿Es más fácil con 10, no? ¿Qué opinan los demás? Pues supongo que es más fácil, doctor, con pocos, así como lo ha estado planteando. Nada más yo me pregunto, también sería el efecto contrario, ¿verdad? En dado caso de que el resultado fuera de que no se relacionan. Es decir, si tengo 3 ítems, es más fácil que si no hay una relación me arroje un número que me diga que no es viable mi serie de ítems. Sí. No sé si me expliquen. Sí, te entiendo. Desde luego, vamos pensando en el escenario que tú mencionas, Horacio, de 3 ítems. Si yo voy a escoger 3 balas para una variable, pues yo voy a escoger esos 3 ítems bastante bien, concienzudamente, voy a escogerlos bien, de tal manera que me asegure que esos 3 ítems están relacionados a la variable, al constructo que yo quiero medir, que no tenga la menor duda de que buscan medir algo, una variable, un factor que es el mismo, porque eso es lo que estoy tratando de medir. Aquí sí estoy queriendo medir elementos que van y apuntan a donde mismo, ¿verdad? Okay. O sea, si para mí una variable, voy a ponerle colores a las variables. Imagínense que tengo 10 colores, tengo 10 variables. Bueno, si yo voy a tener 3 plumones para medir a una variable, 3 ítems para medir a una variable de las 10, y esa variable se llama rojo, pues yo voy a ser muy certero, o debería ser muy certero en la selección de esos 3 ítems que vayan a medir ese color que es el rojo, ¿verdad? En la medida en la cual yo me vea forzado en forma deliberada o en forma no intencional o intencional a querer meter más ítems a fuerza de completar un número que muchas veces es impuesto, si yo quiero meter más y más preguntas para medir un solo factor hasta llegar a 10 ítems, pues voy a caer en el infortunio de que cada vez más las preguntas van a empezar a tener un efecto contrario, que es el estar midiendo evidentemente cosas diferentes, ¿verdad? ¿Conviene medir cosas diferentes cuando estoy midiendo yo, analizando yo un problema? Ah, sí conviene, pero no es la misma variable, ¿verdad? Si yo quiero medir algo diferente, no lo debo medir en la misma variable, lo debo medir en otra variable diferente. No se debe combinar. Yo no debo combinar la verdura con la fruta. Eso no funciona. De hecho,
al momento de que quiera hacer yo la combinación y la mezcla de 10 ítems en una misma variable, y sucede que algunos de esos ítems, en lugar de realmente medir lo que yo quiero medir, están midiendo cosas que ya empiezan a caer en otro dominio, en otra dimensión, lo primero que va a salir al hacer el alfa de Cronbach o al hacer el análisis factorial, que es la técnica número 11, se van a dar cuenta que la técnica 1 y la técnica 11 son ahora sí que técnicas que son complementarias, pero que en cierta medida también son están contrapuestas, lo vamos a ver después. Va a suceder al aplicar estas dos técnicas, una de las dos o las dos, que van a empezar a botar ítems que no deberían haber estado desde el principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos ítems no están midiendo, no están correlacionados con el resto de los ítems que buscan medir un constructo o una variable. ¿Un comentario hasta aquí? No sé si me adelanto un poquito, doctor, pero va en el sentido de lo que hemos estado hablando. En este caso de los ítems, ¿no sería la recomendación similar a las variables, que de entrada fueran muchas para que después con el método de validación de expertos se quedaran esas 3, 4 ítems más relevantes? ¿O desde un principio debemos depurarlos y manejar exclusivamente los que sean en nuestro criterio o expertise los más indicados? Sí. Sí, cuando yo me refiero a optimizar, minimizar la cantidad de ítems, me refiero yo a los que yo ya haya obtenido después de aplicar mi teoría, después de aplicar mi sentido común y después de aplicar cualquier criterio de algún experto que pudiera ayudarme a depurar las mediciones. Lo que sí sucede, y eso es en ocasiones muy lamentable, es que el criterio de los expertos o de los que dicen ser expertos, pues no necesariamente cuando ya tenemos la data, pues no necesariamente ese criterio resulta afortunado, ¿verdad? ¿En qué sentido no resulta afortunado? Bueno, porque sucede que el experto nos dice, oye, ¿sabes qué? Estos ítems ya te los validé y aparte te estoy incluyendo este otro ítem. Imagínense que hayan sido al final 6 ítems los que quedaron en el instrumento de medición para medir la variable X1. Pero sucede que al momento de ya recolectar los datos en el premuestreo y en la muestra completa, sucede que 2 o 3 de los 6 ítems, solamente para el ejemplo lo voy a decir así, 2 o 3, no están correlacionados con los otros ítems que están en la variable, que se midieron. Y entonces, lo que va a pasar es que el alfa de Cronbach, por un lado el alfa de Cronbach les va a decir que los quiten para efectos de aumentar el alfa de Cronbach, la confiabilidad de la variable. ¿Ustedes creen que quitar esas mediciones, quitar esos ítems, es una forma inteligente de proceder? El alfa de Cronbach nos dice que los quitemos para aumentar el alfa de Cronbach. Eso sí lo entiendo, pero la pregunta no es si va a aumentar el alfa de Cronbach. La pregunta es que si hacer únicamente eso es inteligente. Doctor, no sé si sea inteligente, pero es un pensamiento. Si en lugar de utilizar el alfa, corremos, como usted dice, el análisis factorial, se rescatarían tal vez los ítems o se agruparían con los que están correlacionados entre sí, ¿no? Digo, es una idea. Correcto, Irving. Hay muchas formas de rescatar esos ítems que aparentemente se pierden, pero todo esto me lleva a una reflexión. Y la reflexión es, si yo ya sé que voy a tener problemas al momento de querer juntar varios ítems en un solo constructo, si yo ya sé que va a ocurrir eso,
independientemente de que el alfa de Cronbach me diga que los quite, o independientemente que el análisis factorial me ayude a rejuntarlos de otra manera, independientemente de eso, entonces la pregunta es, ¿por qué me esfuerzo en incluir más mediciones juntas de algo que por un lado se podría medir con menos mediciones y que por otro lado, al aumentar la cantidad de mediciones, aumenta la probabilidad de esa desconexión, o sea, de esa falta de correlación interna que habría entre 10 ítems entre sí, comparado con un escenario de solamente 3 ítems que yo haya elegido concienzudamente. En otras palabras, es mucho más probable que el alfa de Cronbach vaya a salir mejor en 3 ítems bien pensados que entre 10 ítems que hayan sido puestos con calzador, ¿no? A fuerza de querer llegar a 10, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Claro, a fuerza de querer llegar a muchos ítems, ¿verdad? Entonces, esa es la reflexión, ¿eh? Y sí, tienes razón, Irving, podemos rescatar esos ítems. Hay muchas formas, pero creo que eso nos va a llevar a otra discusión más adelante. Más bien aquí la reflexión es que tengan cuidado y reflexionen ustedes acerca de la cantidad de ítems que ustedes quieren meter en cada variable. No es una buena práctica el meter muchos ítems, el abusar del número de ítems en cada variable. No es de ninguna manera es una buena práctica. Sé que esto se puede contraponer con lo que ustedes a lo mejor han escuchado de otros doctores, pero pues esto no está en discusión, esto es simplemente un efecto numérico que es palpable y es lógico, ¿verdad? No es algo que esté sujeto a una interpretación. ¿Alguna duda, comentario que tengan de esta discusión? Creo que con esto cerramos, Cecilia, más bien Cecilia, Cintia, el tema este de la relación de ítems contra variables, me parece. No sé si esté Cintia, no sé si esté Cintia todavía ahí, ¿verdad? De los demás, ¿perdón? No, perdón, doctor, nomás decía que sí está conectada, pero ahorita no sé, no alcanzó a contestar, yo creo. Muy bien. De acuerdo. Déjenme decirles que yo recuerdo mucho siempre la participación de todos ustedes y me voy a dar cuenta en la medida en la cual hagan preguntas que tengan que ver con sus proyectos de tesis y también con lo que puedan aprender de los demás. Este tipo de interacciones son las que buscamos para que ustedes aprendan a sacarle mayor provecho a qué tipo de enfoque conviene darle al momento de tener ya sus datos listos para poderse analizar. Ese sería, digamos que uno de los principales takeaways de esta conversación. Muy bien, entonces ya hablamos de los 4 tipos de hipótesis. Ya le dimos de alguna manera a esas hipótesis alguna referencia o una referenciación al tipo de técnicas que podemos usar para cada una de ellas. En lo particular, para las hipótesis de optimalidad, necesitamos una técnica diferente que no viene aquí, no es la número 13, sería una número 14 o número 15. No voy a hablar ahorita de esas técnicas para las hipótesis de optimalidad, las podemos tratar después. Quisiera de lo que están viendo aquí, incluyendo el tópico número 13, que es el de ecuaciones estructurales. Quisiera que ustedes de aquí me preguntaran, ahora sí un poco al revés, ¿en qué tipo de casos voy a usar este tipo de técnicas? Si se fijan, ya voy al revés. Ya no es el tipo de hipótesis, qué técnicas voy a usar, sino de estas técnicas, saber identificar si alguno de ustedes tuviera alguna duda acerca del uso que le podríamos nosotros obtener a cada una de ellas. En particular, y una con la que me gustaría arrancar es una pregunta para ustedes es,
¿Qué diferencia hay entre la técnica 8 y la técnica 13? ¿En qué casos se usa la 8 y en qué casos se usa la 13? Yo no sé, doctor. ¿Alguien sabe? Las dos son de causalidad, ya dijimos, ¿no? Las ecuaciones estructurales. Nadie sabe entonces. No, doctor, yo tampoco sé la verdad. Muy bien. Otra pregunta, bueno, esa pregunta se las voy a dejar para que la mediten, la reflexionen y el próximo jueves, pasado mañana, la volvemos a retomar. Les voy a hacer otra pregunta diferente. Ahorita ya son 6:23, nos quedan 7 minutos. Otra pregunta sería, ¿en qué casos voy a usar el alfa de Cronbach y en qué casos me conviene más usar el análisis factorial? Y esta pregunta me recuerda a ti, Irving, porque tú algo mencionaste de esto, ¿verdad? Entonces esa sería otra pregunta para que ustedes reflexionen. Desde luego, si ahorita hubiera alguien que quisiera contestar esta pregunta, pues lo puede hacer. ¿Alguien quisiera hacerlo? Yo lo voy a estudiar, doctor. Ahorita no tengo respuesta. Ok, esa es otra pregunta para el próximo jueves. Una pregunta más. ¿En qué casos voy a usar la técnica 9, la de análisis clusters? ¿Cuál es la condición o el beneficio en el cual yo tendría al aplicar el análisis cluster? Doctor, ahorita que usted dijo que si le queríamos hacer una pregunta, esa era la que yo le iba a hacer, porque de todo lo que aparece ahí en la lista, yo sí había oído casi todo, menos eso. Entonces yo le iba a preguntar a usted que cuándo se utilizaba la 9. Sí, sí, precisamente esa es la pregunta que estoy haciendo yo. Y es para ustedes esa pregunta. La puedo contestar esta última del análisis cluster, pero no estoy seguro si fuese justo contestar esta pregunta sin haber contestado todas las otras dos preguntas que ya hice antes. ¿Alguien de ustedes sabe el análisis cluster para qué sirve? Yo había escuchado nada más, doctor, en lo que anduve viendo en vacaciones, que es como un modelo, no sé si se puede llamar gráfico o visual, donde se agrupan ciertos resultados y es como cuando no es tan sencillo utilizar los otros modelos, pero la verdad es simple opinión, doctor, no estoy diciendo que sé. Muy bien. La próxima sesión jueves vamos a hablar en específico de cuándo se usan estas técnicas y los beneficios que hay de usar estas técnicas. Y esto me va a recordar, no sé si fue de Irving o fue de Horacio, el tema de si se contraponen estas técnicas. Se van a dar cuenta que no es que se contrapongan, un poquito la 1 con la 11, lo vamos a ver. Yo más bien en términos generales diría que se complementan, ¿verdad? Ese sería mi principal mensaje para ustedes. Son técnicas que se complementan, ¿verdad? Doctor, Adelante. perdón. No sé, lo del análisis cluster no es el que también, es que no sé porque me confundo con el otro que dice group difference. ¿No también hace como un análisis por grupos? Bueno, de hecho, en las técnicas 3, 4 y 5, 3, 4 y 5, los grupos ya existen. Ok. Entonces creo que les estoy dando la pista. La pista es de que en el 9, exactamente, en la técnica 9, los grupos no existen. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Cuando nosotros no tenemos, cuando ya tenemos los grupos, pues entonces ya pasamos directamente al análisis de los grupos, que son las técnicas 3, 4 y 5. Pero cuando no tenemos los grupos, estamos un paso atrás, tenemos que formarlos, y es ahí en donde aparece el análisis cluster. Exactamente. Ya, ok. Gracias, doctor. Sí. Doctor, sí, adelante. Perdón, es que no sé si ha comentado algo del 10 del discriminante.
Me le quedo viendo. Ajá. Sí, la forma en la cual puedo contestar eso que tú mencionas en forma de pregunta, lo voy a decir como pregunta, y perdón que lo vuelvo a hacer en forma de pregunta, es ¿qué diferencia hay entre la técnica 9 y la 10? Fíjense, la 10, que se llama análisis discriminante, sucede que es parecida a la técnica 9, que es el análisis clúster. Sin embargo, son parecidas en la información que tenemos a la entrada, pero son diferentes en el resultado que tenemos a la salida, ¿verdad? Porque buscan cosas diferentes. Entonces, les dejo esta pregunta a ustedes, la diferencia entre el 9 y el 10, para que profundicemos en la respuesta el próximo jueves. Pero tiene que ver no con la entrada, sino con el resultado que obtengo de los dos análisis. ¿Sí? Ahí les estoy dando una pista, ¿verdad? Otra pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la técnica 6 y la 8? ¿Verdad? Esa es otra pregunta para ustedes para el jueves. ¿Qué diferencia hay? Porque los dos son de alguna manera modelos de regresión. Uno es general, es General Linear Modeling, que es la técnica 6 contra la número 8. Entonces aquí la pregunta es ¿qué diferencia hay entre las dos? ¿Cuándo se usa una? ¿Cuándo se usa la otra? ¿Cómo se complementan, verdad? Muy bien. Entonces, a lo mejor ustedes al inicio del día de hoy pensaban que todos iban a transitar en la técnica número 8, que todos sus proyectos proyectos de investigación se iba a reducir a usar un modelo de regresión o a usar un modelo estructural, un modelo de ecuaciones estructurales, número 13. Pero pues yo creo que el principal takeaway del día de hoy quisiera dejarles es que en realidad no es así. Todas estas técnicas pudieran ser utilizadas para contestar preguntas diferentes. Eso lo vamos a profundizar el próximo jueves, espero, si no el sábado, para poder entender mucho mejor de qué manera puedo yo hacer una mezcla de todas estas técnicas para poder con los mismos datos poder contestar más preguntas, diferentes preguntas en un proyecto de investigación, ¿verdad?